Mi madre intentó en secreto dar a mi recién nacido en adopción porque pensaba que mi bebé. Mi mamá intentó en secreto dar a mi recién nacido en adopción porque pensaba que mi bebé le robaría la atención a la boda de mi hermana. Así que involucré a la ley y ahora está condenada. Así que mi hermana se casará a finales de este año y di a luz a mi hijo hace unas 3 semanas. Todos estaban contentos por esto aparte de mi madre y ni siquiera me sorprendió porque para ella nada es más importante que su querida bebé y esa resulta ser mi hermana pequeña. Obviamente. Quedé embarazada hace un tiempo y mi hermana se comprometió con su novio de 3 años cuando yo tenía 6 meses de embarazo y cualquiera que entienda de matemáticas sabría que para cuando mi hermana se casara yo ya habría dado a luz al bebé. Una cosa sería si mi hermana fuera el tipo de persona que quisiera una boda pequeña y la planeara rápidamente. Pero ella quería una boda elaborada y grandiosa que obviamente llevaría mucho tiempo y ella y su prometido habían sido bastante claros al respecto desde el principio. Pero incluso entonces. Un par de semanas después de su compromiso. Mi mamá apareció en mi casa con aspecto preocupado y esas cosas y me dijo que quería que hiciera algo con mi embarazo porque no quería que molestara a mi hermana. Mi hermana y yo no somos nada cercanas. Es una mocosa mimada y desde que mi padre falleció hace un par de años no hemos tenido contacto. La única razón por la que seguí en contacto con mi madre después del fallecimiento de mi padre fue porque le había prometido que la cuidaría porque él no pensaba que mi hermana fuera capaz de hacerlo. Simplemente no era lo suficientemente responsable e incluso aunque mi hermana siempre había sido la favorita de mi madre. Yo había hecho todo lo posible para mantener una relación con ella hasta hace poco. Cuando apareció en mi casa para decirme que mi hermana se había comprometido y se iba a casar. Pensé que solo había venido a compartir la buena noticia conmigo. Pero luego pasó a decirme que, dado que yo iba a dar a luz el mismo año que ella se casaba, eso le quitaría protagonismo porque, obviamente, un embarazo era un hito más grande que una boda. Ni siquiera entiendo de qué iba eso y le dije que estaba siendo paranoica innecesariamente porque, en primer lugar, no es como si la gente se fuera a saltar su boda porque yo tuviera un bebé o lo que sea y ni siquiera iba a estar invitada a su boda ya que ella ni siquiera había sido invitada a la mía porque no somos amigas así que no había manera de que pudiera eclipsarla. Ni siquiera iba a estar allí y ella o mi mamá no tenían nada de qué preocuparse y yo no soy ninguna celebridad. Así que estaba bastante segura de que incluso en su boda nadie estaría hablando de mí o de mi bebé. Pensé que todos estos eran puntos válidos. Pero mi madre me dijo que necesitaba ocultar mi embarazo y a mi bebé a todos en la familia y a todos nuestros amigos en común también porque no quería que le robara el protagonismo a mi hermana. Pensé que era una locura y me metí en una gran pelea con ella después de la cual ya no le hablé más. Me sentí mal por romper mi promesa a mi padre. Pero no había otra opción para mí porque obviamente estaba actuando de forma irracional y yo ya estaba embarazada y bastante irritable. No podía soportar sus afirmaciones idiotas. Así que ella no ha estado ahí para nada después de eso. Solo he estado yo. Mi esposo y su familia cuidando al bebé desde que se fue y mi madre ni siquiera estuvo ahí para el nacimiento del niño. Mi esposo la había llamado ese día. Pero ella se había negado a aparecer ya que estaba con mi hermana ese día. Estoy bastante segura de que incluso si no hubiera estado con ella, tampoco habría aparecido porque simplemente no soy una prioridad para ella y esa es la amarga verdad. Si hubiera podido abandonar a su propia hija en nuestra relación porque pensaba que yo le estaba robando protagonismo a mi hermana solo por dar a luz, entonces no tenía nada que decirle. Así que debido a todas estas cosas no tuvimos absolutamente ningún contacto y yo estaba bien con eso. Pero luego me llamó hace un par de días y cuando no contesté inicialmente, empezó a enviarme mensajes de texto frenéticamente y me dijo que contestara la llamada porque tenía que hablar conmigo sobre algo muy importante que había pasado. Estaba claro que tenía malas noticias que compartir conmigo y realmente no quería hablar con ella. Pero luego seguí pensando en la promesa que le había hecho a mi padre y decidí contestarle y me alegro mucho de haberlo hecho porque así descubrí que está metida en problemas legales porque intentó dar a mi bebé en adopción sin nuestro consentimiento y la agencia de adopción se enteró. Fue un caso de fraude y tergiversación porque aparentemente ella se había puesto en contacto con una agencia de adopción y había afirmado falsamente que tenía el poder notarial ya que tanto mi esposo como yo éramos adictos y habíamos sido considerados no aptos para cuidar de nuestro bebé por el tribunal. Así que ahora, como cuidadora con custodia del bebé, había decidido darlo en adopción.
Pero obviamente descubrieron fácilmente que toda la documentación legal que había aportado era falsa e inmediatamente detuvieron el proceso. Ahora iban a emprender acciones legales al respecto y básicamente me estaba llamando porque tenía miedo de lo que iba a pasar a continuación. Le habían informado de que iban a emprender acciones legales contra ella y que la citarían en un par de días. Pero antes de que pudieran averiguar cómo ponerse en contacto conmigo e informarme, decidió contármelo ella misma para que yo pudiera ayudarla de alguna manera. Había estado llorando por teléfono y rogándome que la ayudara. Pero apenas podía entender cómo podía esperar que la ayudara cuando había hecho algo tan horrible. Podía entender que quisiera que mi hermana tuviera todo ese protagonismo. Pero hacer todo lo posible para dar a mi bebé en adopción. Eso era simplemente repugnante y creo que también fue bastante estúpido. Porque de esta manera solo va a atraer más atención sobre mí. Porque ahora también pienso demandarla. Después de que me explicó la situación. Simplemente colgué la llamada porque ya no tenía nada que decirle. No me sentí mal por ella en absoluto. De hecho, pensé que se merecía esto e incluso algo peor. Por supuesto. Más tarde ese mismo día, la agencia de adopción se puso en contacto conmigo para que me informaran de lo que estaba pasando y yo pudiera hacer lo necesario. Ya había hablado con mi esposo después de la llamada telefónica de mi madre y después de que la agencia de adopción también se pusiera en contacto con nosotros. Los dos decidimos que íbamos a emprender acciones legales contra ella también porque no había manera de que pudiera hacer algo así y esperar salir impune. Así que hablamos con un abogado un día después de eso y en unos días habíamos presentado la demanda civil contra ella. Los procedimientos contra ella van a empezar pronto. Pero dada la gravedad de la situación, también se han presentado cargos penales contra ella. Así que hay pocas o ninguna posibilidad de mediación. Lo mejor que puede esperar es un acuerdo extrajudicial o quizás una declaración de culpabilidad para los cargos penales. Pero incluso entonces podría enfrentarse a penas de cárcel de todos modos. Ahora mismo está bajo arresto domiciliario. Pero todavía puede contactarme y por eso me ha estado enviando correos electrónicos uno tras otro y rogándome que la ayude de alguna manera. Al menos se ha estado disculpando y diciéndome que simplemente se había dejado llevar porque estaba muy molesta con mi decisión de no ocultar a mi bebé en mi embarazo por el bien de mi hermana. Pero obviamente sabe que fue algo muy torpe y lo siente mucho. Hasta ahora había podido ignorarla. Pero luego me dio donde más me dolía ayer y me recordó que le había prometido a mi padre que pasara lo que pasara siempre la cuidaría y esto no parecía cuidarla ahora mismo. Eso me pilló un poco desprevenida porque había tenido esa conversación con mi padre en privado y ni siquiera sabía que ella conocía esa promesa que yo había hecho. Así que ahora estoy demandando a mi madre por intentar dar a mi bebé en adopción sin mi consentimiento ni conocimiento. Actualización 1. He decidido no retirar la demanda civil contra ella. Se lo merece. Ella se lo buscó y no voy a ceder solo por la promesa que había hecho. Me la había tomado muy en serio durante los últimos años desde que mi padre falleció y había hecho todo lo posible para cumplir la promesa que había hecho. Pero en este momento es solo manipulación emocional y es manipulación emocional en su máxima expresión. Por eso casi caigo en ella también. Pero usar a mi padre para defenderse. Eso es muy bajo. Mucha gente me ha criticado por siquiera molestarme en cumplir la promesa durante tanto tiempo cuando era tan evidente que a mi madre no le importaba lo más mínimo. Pero no sé si ustedes alguna vez han perdido a un padre. Eso es muy duro y yo perdí a mi padre por cáncer. Así que esta era literalmente una promesa que le había hecho en su lecho de muerte. No sé a los demás. Pero ese no es el tipo de cosas que me puedo tomar a la ligera y por eso he estado aguantando a mi madre durante tanto tiempo. Pero esto está cruzando una línea de todos modos. Ahora que me he decidido nada puede hacerme retroceder e incluso mi marido piensa que he tomado la decisión correcta. Ni siquiera estoy pidiendo mucho dinero. Solo quiero que pague todo lo que he gastado en ella en los últimos años porque yo la he estado cuidando desde que mi hermana no gastaría ni $1 en ella para ser justos con ella. Aunque ella no gasta dinero en nadie aparte de sí misma. Así que no es muy sorprendente y probablemente sea la razón por la que mi padre me había pedido que estuviera ahí para mi madre. Pero no creo que pudiera haber visto que algo así sucediera en ningún momento en el futuro. Estoy segura de que él me perdonará por esto e incluso si no lo hace todavía tengo que hacerlo por mi propio bien. También lo pensé bien. El hecho de que tenga que devolver el dinero que me debe no le va a costar todo.
Sé con certeza que mi padre no solo le dejó la casa sino también una suma sustancial de dinero. Así que podrá arreglárselas e incluso aparte de eso tiene a su hermano para que la cuide después de mí e incluso si lo pierde todo por esta demanda no va a ser asunto mío en absoluto porque he hecho todo lo posible y no ha sido suficiente y no creo que nada vaya a ser suficiente para ella. He terminado de intentar ser una buena hija. Ahora soy simplemente una madre y esa es mi única prioridad. Actualización 2. Así que han pasado unas semanas desde mi última actualización y actualmente estamos en proceso de mediación ya que todo el mundo quiere resolver la demanda civil fuera de los tribunales. No ha ido bien hasta ahora y hemos tenido que dar por terminada cada sesión después de un tiempo porque mi madre se ponía demasiado emotiva y empezaba a gritar y esas cosas. No sé si es su estrategia o si realmente está perdiendo la cabeza. Sea cual sea el caso. Solo está retrasando lo inevitable y no creo que se dé cuenta de que no hay salida para ella. Mi tío también se ha puesto en contacto conmigo para intentar convencerme de que me eche atrás y me ha dicho que la cantidad que le estoy exigiendo como acuerdo es demasiado grande e injusta. También ha sacado a relucir el hecho de que ella fue quien me crió desde que era un bebé y que es muy ingrato por mi parte no perdonarla por un pequeño error estúpido. Pero ese es el quid de la cuestión. No fue un pequeño error estúpido. Lo hizo literalmente con documentación falsa y no creo que si hubiera sido una sesión de calentón hubiera sido capaz de hacerlo. Todo fue premeditado y esa es la parte que da miedo porque de alguna manera si la agencia de adopción no hubiera hecho su debida diligencia probablemente ni siquiera la habrían pillado y cuanto más pienso en la situación menos perdonadora me siento y siento que ninguna cantidad de dinero va a compensar lo que hizo. Al menos estoy siendo lo suficientemente amable como para solo exigir lo que había gastado en ella hasta ahora y ni un solo dólar más. Obviamente eso no se menciona en ninguna parte de la documentación. Así que él no lo sabría. Pero incluso cuando se lo mencioné, todavía me dijo que era extremadamente injusto por mi parte hacerlo. Al cabo de un rato empecé a agitarme y realmente no quería pelearme con él porque hasta ahora mi tío y yo no habíamos tenido una mala relación y no quiero arruinarla. Pero como parecía empeñado en hacer exactamente eso, yo también empecé a pelearme con él. Le dije que si le importaba tanto su hermana, entonces quizás debería sacarla de apuros ofreciéndose a asumir él mismo el coste del acuerdo y así podríamos acabar con esto mucho más rápido y fue entonces cuando empezó a gritarme y esas cosas. Llamándome de todo y colgué la llamada porque claramente no tenía sentido seguir hablando con él. Ni siquiera entiendo cómo alguien puede encontrarse defendiéndola ahora mismo dadas las circunstancias. Por un lado, tenía a mi tío y por otro a mi hermana, que se ha vuelto insufrible desde que se enteró de la demanda contra nuestra madre. No sé por qué. Pero me está haciendo parecer la villana de esta situación. Alegando que hago todo esto porque quiero vengarme de ella y de mi madre por no prestarme suficiente atención. Al menos mi tío tuvo las agallas de venir a hablar conmigo directamente. Ella ha estado hablando a mis espaldas con todos los que conocemos y así es como todos en la familia se han enterado de la demanda y esas cosas. Realmente no quería que eso sucediera porque no quería responder a preguntas ya que esto es realmente personal y algo inquietante y no creía que fuera necesario hablar de esto con la gente. Pero como ella ha estado hablando hasta por los codos sobre ello. La gente ha tenido muchas preguntas y también se han puesto en contacto conmigo. Así que aunque no quería mencionarlo con nadie ahora mismo tengo que responder a preguntas y la única razón por la que lo hago es porque en algún momento podría tener que conseguir que testifiquen si esto va a los tribunales. Así que me estoy consolando diciéndome que esto iba a salir a la luz en algún momento u otro. Así que mejor ahora que después. Pero el mayor problema es la narrativa que mi hermana ha estado estableciendo. Como que me volví vengativa y esas cosas y por eso estoy llevando esto por la vía legal. Ni siquiera creo que entienda la gravedad de lo que nuestra madre ha estado intentando hacer y esto no es una especie de rivalidad entre hermanos que se manifiesta en forma de demandas y lo que sea. Ni siquiera entiendo cómo alguien puede ser tan estúpido y egocéntrico. Pero bueno. Es mi hermana. Así que no es muy sorprendente después de todo es la verdadera hija de mi madre. De todos modos. He estado hablando con el resto de mi familia y es un poco gracioso que todo esto haya empezado en realidad porque mi madre quería que la boda de mi hermana fuera el evento del año y por eso quería que ocultara mi embarazo y a mi bebé y esas cosas. Pero ahora por sus propias acciones esto va a ser el punto culminante de la familia durante mucho tiempo. No solo este año. Odio reconocerlo. Pero es bastante escandaloso desde el punto de vista de los cotilleos y si yo misma no hubiera estado involucrada en esto directamente.
Probablemente también me habría parecido bastante jugoso. Suena un poco cutre decirlo en voz alta. Pero es realmente justicia poética para mi hermana porque ahora ni siquiera su boda puede superar algo así. Actualización 3. Hola. Así que mi madre ha aceptado nuestras condiciones y por lo tanto vamos a recibir nuestro dinero de acuerdo. Pero aparte de eso todavía está siendo juzgada por sus cargos penales ahora mismo. Ella y su abogado están haciendo todo lo posible para sacarla de esto sin ninguna pena de cárcel. Pero por ahora tiene mal pronóstico por lo que sé. Ya me han pedido que testifique en la fiscalía y también la gente de la agencia de adopción. Así que veremos cómo va. Aparte de eso, también se han puesto en contacto con mi hermana y un par de otras personas de la familia que son cercanas a nosotros. Han pasado un par de semanas desde nuestra última actualización y hasta ahora las cosas han ido bien para nuestra familia. Incluso nos las hemos arreglado para escaparnos un fin de semana corto con nuestro hijo para que pudiera ver a sus bisabuelos. No me refiero a mis abuelos. Ya no están. Pero afortunadamente los abuelos de mi marido todavía están por aquí y cuando fuimos a verlos y les hablamos de lo que estaba pasando en nuestra familia. Me dijeron que estaba haciendo lo correcto al defender a mi hijo. Incluso compartí la culpa que sentía porque había roto mi promesa a mi padre. Pero me dijeron que no tenía nada de qué sentirme mal porque si mi padre hubiera estado presente probablemente me habría dicho que lo hiciera porque esto es una locura. Así que eso me hizo sentir considerablemente mejor sobre todo y supongo que realmente necesitaba un cambio de escenario porque cuando volví empecé a sentirme realmente refrescada y sin duda había sido una experiencia bastante angustiante para mí hasta ahora, porque aunque mi madre y yo habíamos tenido diferencias en el pasado nunca habían llegado a estos niveles. En las últimas sesiones con nuestros abogados probablemente se había dado cuenta de que gritar y dar por terminadas nuestras sesiones no iba a mejorar nada y que al final acabaría yendo a los tribunales y eso probablemente acabaría aún peor para ella. Así que probablemente por consejo de su abogado decidió portarse bien y dejar que su abogado hiciera todo el trabajo. Apenas me miraba e incluso cuando lo hacía. Miraba muy rápido como si no pudiera obligarse a ni siquiera mirarme y creo que es bueno porque no se merece sentir que tiene derecho a verme siquiera. Mi tío y mi hermana siguen difundiendo activamente odio contra mí en la familia. Pero eso apenas me importa porque cualquiera que quiera estar de mi lado va a estar de mi lado de todos modos y la gente que solo quiere cotillear estoy segura de que se va a quedar al margen y no va a involucrarse activamente. Así que no suponen ninguna amenaza para mí y mientras eso suceda estoy bien con lo que estén diciendo de mí porque estoy lo suficientemente segura como para saber que eso no lo va a convertir en la verdad solo porque lo estén diciendo. Actualización 4. Así que ha pasado un poco más de un mes desde mi última actualización y mi madre había aceptado mis condiciones hace un par de semanas. Nuestro dinero del acuerdo finalmente llegó. Estamos reservando eso para el futuro de nuestro hijo porque podemos vivir sin ese dinero ahora mismo. Estamos bastante contentos con ello porque de todos modos este era el dinero que se nos debía ya que esto era lo que yo había estado gastando en mi madre en los últimos años después de que mi padre falleciera. Mi hermana lo sabe. Pero a pesar de ello apareció el otro día y empezó a acusarme de arruinar su boda porque al parecer nuestra madre le había prometido que pagaría parte de la boda y ahora que la había demandado y recuperado todo el dinero que tenía. Nuestra madre ya no podrá cumplirlo y aparentemente todo es culpa mía. Fue una locura porque literalmente mientras me gritaba por ello ella misma había mencionado que yo había recuperado todo el dinero que ella había recuperado. Lo que significaba que originalmente era mío. Así que no es como si no fuera consciente de la situación y a pesar de ello todavía pensaba que era apropiado gritarme en lugar de preguntarse por qué estaba sucediendo todo esto. Cuando apareció ni siquiera la había dejado entrar. Así que había estado hablando con ella en la puerta y en cuanto empezó a gritarme cerré la puerta de golpe porque realmente no necesitaba esto. Ya estaba bastante ocupada con el trabajo porque aunque estaba de baja por maternidad todavía estaba intentando trabajar desde casa para no agobiarme cuando me reincorporara y además tenía que cuidar de mi hijo así que no tenía tiempo para este drama. Pero incluso cuando cerré la puerta no captó la indirecta y siguió de pie afuera gritando lo injusto que había sido todo para ella. Al cabo de un rato. Cuando todavía no se iba. Empecé a molestarme y decidí llamar a la policía. En un par de minutos habían aparecido y mientras se la llevaban empezó a maldecirme tan fuerte que incluso los vecinos que probablemente habían estado mirando desde detrás de las cortinas hasta entonces salieron a ver lo que estaba pasando. Fue extremadamente embarazoso y mientras me maldecía también dijo un montón de cosas preocupantes sobre mí y mi hijo. No quiero repetirlo. Pero eran bastante amenazantes y no me sentía cómoda con ello en absoluto.
Ya había llamado a mi marido y le había dicho lo que estaba pasando en cuanto había llamado a la policía. Así que volvió a casa antes de lo habitual y le conté todo lo que mi hermana había estado diciendo. O mejor dicho, amenazándonos. Mientras la policía se la llevaba. Uno de los agentes incluso había sugerido que presentáramos una orden de alejamiento porque obviamente algo muy malo estaba pasando con ella y pensamos que sería una buena idea seguir adelante con el resto de la orden de alejamiento porque realmente ya no me siento segura. Ahora que lo pienso. No solo sabe dónde vivo. Sabe todas las demás formas de ponerse en contacto conmigo y si se propusiera hacerme sentir incómoda lo conseguiría fácilmente. No estoy diciendo que vaya a hacer lo que me había amenazado. Pero incluso aparte de eso hay otras formas de intimidar a una persona y tengo miedo porque ahora soy madre y no quiero que se repitan episodios como este. Así que después de una larga discusión con mi marido decidimos que nos íbamos a mudar. Ya había estado planeando cambiar mi número de teléfono y otra información de contacto para que la gente no pudiera ponerse en contacto conmigo sin tener primero una buena relación conmigo. Ni siquiera se trata solo de mi hermana. He recibido muchos mensajes y llamadas de gente que solo quería cotillear y se está volviendo realmente molesto en este momento. Así que esa fue otra razón para cambiar todo porque lo último que necesito son visitas que solo quieren hablar de esta situación y cotillear al respecto. A mi marido le ha ido bien y si es necesario podemos pedir ayuda a mis suegros también. Pero definitivamente nos vamos a mudar y también vamos a solicitar una orden de alejamiento contra mi hermana porque claramente está desquiciada y no quiero que vuelva a aparecer por aquí. Todo ha sido bastante caro para nosotros hasta ahora porque hemos tenido que pagar a nuestro abogado y por supuesto tenemos un recién nacido. Así que aunque es bastante caro las finanzas han estado un poco ajustadas últimamente y con la mudanza y todo probablemente se volverá aún más caro para nosotros. Pero cuando pienso en mi hijo parece que merece la pena el esfuerzo. Honestamente. Estoy muy cansada de todo. Pero mi marido y mi hijo son las únicas personas que me mantienen en marcha y me motivan a hacerlo mejor. No creo que haya dicho lo suficiente. Pero estoy muy feliz y afortunada de haber encontrado una pareja que me entiende tan bien y diría que soy bastante afortunada de que incluso su familia me haya apoyado en todo esto. A decir verdad. Después de que mi padre falleciera fueron sobre todo mis suegros los que estuvieron ahí para mí incluso más que mi propia madre y sé a ciencia cierta que no todo el mundo tiene la suerte de tener unos suegros tan maravillosos. Así que estoy muy agradecida por ellos también. Han sido un par de meses realmente complicados y agotadores y realmente espero que esto llegue a su fin pronto. Actualización 5. Hola. Así que la semana pasada por fin se dictó el veredicto del juicio de mi madre y ha sido declarada culpable de todos los cargos. Como es una delincuente por primera vez. Tendrá que pagar una enorme multa como restitución tanto a la agencia de adopción como a mí. Además de varias horas de servicio comunitario. Ha podido evitar la cárcel. Pero tiene que asistir a un tratamiento de salud mental ordenado por el tribunal en un centro de rehabilitación. Ya que su abogado hizo parecer que había estado pasando por algunos problemas psicológicos. Ya no estoy en contacto con ella y no lo he estado desde que aceptó los términos de nuestra demanda civil y llegamos a un acuerdo. Me enteré por un par de miembros de la familia y bueno. Supongo que es bastante justo. También conseguí una orden de alejamiento contra mi hermana poco después de mi última actualización. Así que esa es otra victoria para mí. Actualmente estamos en proceso de mudanza de casas y es un poco estresante pero bueno. Podemos manejarlo y especialmente con el dinero que está a punto de llegar ha sido un gran alivio para nosotros. Así que puede que no necesitemos pedir ayuda a nuestros suegros en absoluto y ni siquiera necesitaremos recurrir al dinero del acuerdo que habíamos decidido reservar para nuestro hijo. Así que todo ha salido a nuestro favor e incluso aunque mi madre tuvo suerte legalmente no había tenido tanta suerte en su vida personal. He estado escuchando muchos cotilleos e incluso me han enviado capturas de pantalla de la reciente publicación de mi hermana en las redes sociales y ha denunciado cualquier cosa que su madre haya hecho hasta ahora. Llegando incluso a afirmar que no tenía conocimiento de nada de esto hasta hace poco y que no está de acuerdo en absoluto con el comportamiento de su madre y que se merece que la condenen aunque eso no era lo que me había estado diciendo antes de que todo saliera mal. Antes de eso había estado firmemente del lado de su madre por lo que sé. Hizo esto porque su prometido y sus suegros no se habían sentido cómodos con la idea de que se casara con una familia así. Lo cual es bastante comprensible en realidad y habían estado considerando posponer la boda por lo que decidió cortar con nuestra madre de forma tan pública.
Es una mierda para nuestra madre porque toda su vida se había dedicado a mi hermana y ahora esto es lo que se lleva. Es bastante triste pero bien merecido y no me siento mal por ella en absoluto. Ahora que me estoy mudando no voy a tener nada que ver con esta gente y realmente no puedo esperar.